constelaciones del tronco cerebral endodermo. Los síntomas psíquicos de las constelaciones cerebrales de tronco cerebral son desorientación y consternación. Aquí tenemos, de forma clara, pero también general, que si tenemos constelaciones en el tronco cerebral, el amarillito, ahora busco una foto, dentro de lo que es el tronco cerebral, son las más antiguas, las más arcaicas, las más de supervivencia. La clase pasada vimos endodermo y vimos determinados órganos y respuestas biológicas de endodermo. Y ahora vamos a ver dos características muy claras de endodermo, que son la desorientación y consternación. Ahora, el tema es cómo se llega a tener claro eso. Es todo un desarrollo, que ahora yo igual puedo leerlo y acá lo vamos a ver resumido. Pero el estar desorientado, el sentido biológico de estar desorientado para un individuo, está. ¿Hay que sustentarlo? Sí, pero está. El sentido biológico, que son síntomas y le dan sentido, de estar consternado, está. Porque el estar consternado nos permite, como ahora vamos a ver, un montón de cosas. El de estar desorientado también. Es aquí donde uno tiene que entrar en un nuevo paradigma. Yo entiendo que alguien me puede decir, pero bueno, pero ¿qué tiene de positivo estar desorientado? Bueno, te puede salvar la vida. Cuando uno está desorientado, no avanza. Al estar desorientado, no avanza. Porque ¿a dónde va a ir si está desorientado? Y generalmente uno entra en esa constelación cuando tiene determinados impactos que desde algún lugar lo colocan en una situación que dice, no sé, no tengo muy claro para dónde ir. Realmente tengo un miedo bárbaro. Entonces, esta es una forma de mirar la vida. Entender que algo que puede considerarse tan negativo como la desorientación tiene un sentido biológico fabuloso, al igual que la consternación, que lo vamos a ver ahora, pero tiene el sentido biológico de obtener ayuda. Cuando un mendigo que no sabe a dónde ir, estamos hablando mendigo, que realmente ya tiene eso, esa forma de vivir, está con su recipiente para pedir una mano, una comida, una moneda, no podemos intuir que está de vivillo. Yo no digo que haya diferentes situaciones, pero vayamos a las líneas generales y vayamos a los mendigos que han existido en todas y que podemos entrar nosotros, porque mañana pasan cosas en nuestra vida, impactos muy fuertes, y no sabemos lo que va a pasar a nosotros. Yo mismo he dicho muchas veces, y lo hago con el mayor de los respetos, pero si le pasa algo a mis hijos, yo no tengo idea de lo que puede pasar con mi vida. Yo podré tener mucha claridad, manejar mucha sensatez, tener mucha coherencia, pero yo no tengo idea cómo va a reaccionar mi psiquis al procesar un dolor de tamaña envergadura. No lo tengo la idea. Y no sé lo que va a hacer mi cerebro, y mucho menos mi cuerpo. Entonces, si mañana pasan cosas, Dios no permita, desde algún lugar, puedo entrar en determinado programa, en determinada constelación. Entonces, si un individuo está tomando cerveza continuamente, como yo recuerdo un caso de Montevideo de muchos años, y después uno dice, qué raro, todas las tardes viene y después ves que siempre hay pan y entonces sabes que trabaja en una panadería, Boulevard Valle de Ordóñez y San Martín, durante años estuvo. Y después uno comienza a investigar y resulta que en un accidente de auto murió la esposa y la hija. Y ese individuo
no debe tener idea por qué sigue vivo, pero lo que hace todos los días es trabajar de noche y de día se tomaba una, dos, tres, cuatro, cinco y después y las iba dejando ahí todas las cervezas. Y luego se iba a trabajar de noche y al otro día lo mismo. Entonces, sí, si vamos a analizarlo, podemos decir que es un borracho, sí, podemos decir que tiene algún tema de trastorno, de psicosis o lo que sea, pero lo que se puede también es ir a lo que le pasó y cómo él lo procesó. Y así muchísima gente. Entonces, consternación, un mendigo, y bueno, está con su latita o con lo que sea, pidiendo alimento, pidiendo una moneda y viviendo, sobreviviendo y llevándola adelante. Algo le pasó a ese señor. No está ahí porque está de listillo. Blanca Rubio, vecinos. ¿Qué vendría a ser estar consternado? Bueno, es justamente esa actitud en la cual demostramos de múltiples formas, con tristeza, con todo lo que podemos denominar consternación, estar abatidos, caídos, alicaídos, pidiendo ayuda. De las mil y una formas que se te ocurran pedir ayuda sin agresividad, pedir ayuda sin imponernos, pedir una moneda. ¿Me das una moneda para comer? ¿Me podés dar un pan? Estás en un estado anímico, emocional y por supuesto mental y biológico de yo no voy a poder trabajar, yo no salgo adelante, necesito de ti. Entonces, eso es lo que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero estamos viendo que las constelaciones del tronco cerebral tienen estas que vamos a ver, tienen dos sentidos biológicos y síntomas claros. La desorientación para no avanzar y la consternación para pedir ayuda. Lo vamos a ampliar más. Los síntomas cerebrales van a estar dados por los focos de Hammer que se encuentran y el estado de estos: activo, reparación, suspenso o recaída conflictiva, con o sin edema cerebral y crecimiento celular. Ahí es un poco lo que decía Blanca. Bueno, consternación. Para uno consternación es directamente quedar en el piso tirado y tal vez poner la mano. Para otro, dependiendo de todo esto que está acá abajo, qué está activo, qué está en reparación, qué está en suspenso, qué está en recaída, desde algún lugar en el cerebro va a haber edema o no va a haber. Entonces van a estar pasando muchas cosas. Para otro, consternación va a ser apenas balbucear. Para otro, consternación va a decir, tengo hambre. Para otro, consternación va a ser una moneda, por favor. Para otro, consternación va a ser escribir un cartel. Pero depende de todo lo que le pasa al individuo. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que tiene dos claros sentidos biológicos esta constelación de endodermo. Primero presentamos constelaciones y ahora nos vamos a endodermo. No estamos mezclando. Después vamos a ver constelaciones particulares que van a ver determinados. Pero ahora, bueno, nos quedamos con las de endodermo solamente. Los síntomas en los órganos van a estar dados por el órgano afectado y, si los impactos son en endodermo, con el funcionamiento celular ya conocido de esa hoja embrionaria. En fase activa, proliferación celular. En fase de reparación, degradación celular por medio de microbacterias. Entonces, cabe aclarar, por si hay alguna duda, que no significa que porque tengamos una constelación cerebral, los impactos psíquicos, cerebrales y órganos, que son ya más de uno, desaparecieron. No, 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 no desapareció nada. Todo sigue adelante con el funcionamiento ya conocido de endodermo.
de la hoja embrionaria endodermo. Entonces, se tienen los síntomas de los impactos puntuales, eso también nos da información, además de la propia constelación cerebral. Las constelaciones más estudiadas por Hammer en tronco cerebral son las de conflicto de prófugo o de abandono y los llamados conflictos de bocado. Dos de conflicto de prófugo. Acá estamos mostrando que primero estábamos hablando de dos sentidos biológicos, desorientación y consternación. Seguimos hablando de eso, pero vemos dónde comienza esta historia. El de la desorientación viene con lo que es un conflicto, que se le llama conflicto de prófugo o de abandono. Y también están los conflictos de bocado, que los estuvimos viendo la semana pasada con los órganos que estuvimos viendo, esófago, estómago y colon. Entonces, vemos dos constelaciones exclusivas de tronco cerebral y vemos dos conflictos. Entonces, ¿cómo sabe? El individuo no sabe que tiene un conflicto de bocado, pero sabe que tiene determinada constelación y sabe que tiene determinados síntomas y se puede a través de esos síntomas investigar si está en constelación y si no, qué relación con los órganos tiene. Si le duele el colon, si le duele el estómago, si es gastritis, esto, aquello y lo otro. Entonces, va por ahí. Sabemos que hay una respuesta biológica, una enfermedad, que hay un órgano afectado. Sabemos que tiene un sentido biológico y sabemos que hay conflictos biológicos. El individuo está atravesando conflictos biológicos y no son cualquiera, están estudiados, están determinados. Bien, avancemos. O de abandono y los llamados conflictos de bocado. Dos conflictos de abandono del lado derecho generan el síntoma de desorientación, con el sentido biológico de no continuar avanzando en terreno desconocido. Un poco a veces me vengo adelantando. Entonces, recuerdan que dijimos que en la hoja embrionaria endodermo no hay lateralidad. Ya no importa para el funcionamiento cerebral si se es zurdo o diestro. Si se cae con dos impactos o conflictos de abandono en el hemisferio derecho, ya se entra en una constelación. Volvemos al tema de decir, bueno, los veía Hammer y alguien que sepa manejar información de la tomografía computada, pero no nos olvidemos que siempre lo que está pasando en nuestro cerebro, que es lo que pasa en nuestra psiquis está el conflicto biológico, está pasando en los órganos. Entonces, al verlo en los órganos, está pasando en el cerebro y es el conflicto biológico que está atravesando el individuo, porque se ve en tres niveles. Ese conflicto psíquico, de esos conflictos psíquicos de abandono, tienen un sentido biológico de no continuar avanzando, ya que el individuo que ha sido impactado realmente tiene muchas más posibilidades de sobrevivir quedándose quietito. Moviéndose, ya tuvo dos golpes. Entonces, ¿qué va a seguir haciendo? ¿Se va a seguir moviendo? Es momento de quedarse un poquito tranquilo, aguantarse en determinado lugar y empezar a procesar esto de alguna forma para que alguno de los conflictos salga, se solucione, repare, no tiene que hacer mucho más que intentar desde algún lugar mantenerse vivo, que es lo que busca toda su biología y su parte psíquica, y ahí ya va a salir de la constelación y en determinado momento se va a ir saliendo. Esto es sencillísimo, nadie dice esto. Esto no duele nada, nadie dice esto, pero tampoco es imposible. Es lo que busca nuestra biología, es lo que busca Madre Natura, es lo que busca
desde algún lugar, cada individuo que intenta sobrevivir. Nosotros lo que hacemos es interpretar lo que está pasando a nivel orgánico, cerebral, para ver qué tipo de conflictos tiene este individuo y conocer a través de esto que estamos compartiendo que si un individuo está desorientado, hay una causa. La germánica es causal, la naturaleza es causal, la vida es causal. Hay una causa para lo que le sucede a un individuo. Llámese germánica, llámese vida, llámese naturaleza, es lo mismo. Hay una causa para que el individuo desarrolle lo que está desarrollando a partir de lo que lo impactó, a partir de la experiencia de vida que le tocó vivir. Los conflictos de bocado generan el síntoma de consternación, con el sentido biológico de obtener ayuda. La desorientación y la consternación son considerados síntomas psicóticos por la psiquiatría, por lo que tendríamos un problema psiquiátrico. Si el impacto es en riñones, seríamos atendidos por un nefrólogo o el especialista del caso si se llega a la instancia de cáncer por un oncólogo. Todo por no lograr comprender la conexión directa psiquis-cerebro-órgano. Esto es de Hammer, está claro. El tema es que ahora comenzamos a adentrarnos con esta información en la vida que nos rodea, en la realidad. Si un individuo llega a la sociedad médica, al sanatorio, al hospital, y está desorientado o muy desorientado, es probable que lo internen. Nadie deja a un desorientado por ahí. Cuando te evalúa un profesional, te pregunta tu nombre, no logras decirlo, no sabes muy bien el día que es, etcétera, etcétera, no te dicen, tranquilo, váyase para su casa. ¿En qué vino? ¿En moto? No va por ahí. Entonces, desorientación y consternación son síntomas psicóticos. Y a partir de ahí, ese individuo ya tiene una situación psiquiátrica que generalmente se busca medicar. Y aquí nadie está diciendo que es un problema la medicamentación o que los doctores están haciendo algo incorrecto. Simplemente que, ¿qué le pasó a ese individuo que está desorientado? Esa es la pregunta que generalmente está faltando y que aquí nos hacemos. Nada más. Y no por esto somos, ay, qué fenómeno, no. Pero va por ahí. Le damos una vueltita más de tuerca. ¿Está? Entonces, lo otro que nos cuenta Hammer es, un individuo, un profesional, se encarga de nuestra parte psíquica y ya tenemos una situación psiquiátrica. Otro, no nos olvidemos que al caso que nos estamos refiriendo es un doble impacto en los tubos colectores de los riñones. Entonces ahí ya tendríamos que ir a otro especialista, que sería el nefrólogo. ¿Está? Si ya hubiera un adenocarcinoma, que es lo que se genera con proliferación celular en todos los conflictos de endodermo, ¿recuerdan? Adenocarcinoma en esófago, adenocarcinoma en estómago, adenocarcinoma en colon, adenocarcinoma en tubos colectores, adenocarcinoma, crecimiento, proliferación celular. Es el funcionamiento ya preestablecido y sabido del endodermo. Y ¿se acuerdan que cuando vimos la tercera ley? En la misma medida que ya venían creciendo las células, ya se estaba preparando el ejército de bacterias para cuando hubiera una solución, de microbacterias, degradar ese adenocarcinoma. Entonces, todo estudiado por la germánica. Entonces, ahí ya tendríamos también un oncólogo. Y desde algún lugar lo que nos invita Hammer cada vez que puede decir, che, ¿no será momento de ver en un todo a ese individuo?
que no lo vean 3 especialistas que están viendo cada situación por su lado, cuando en realidad ese individuo algo. Pero para colmo, ni el psiquiatra, ni el nefrólogo, ni el oncólogo se preguntarían por qué el individuo se desorientó, sino que atenderían los casos puntuales cada uno. Buscarían activar, hacer todo lo posible con el cáncer, el otro con el tema del riñón, el otro con el tema de lo que le medique para la parte psiquiátrica. Pero nadie va para atrás a decir, sí, pero este llegó desorientado y consternado. Luego le hicieron exámenes y vieron que tenía una situación en los riñones. Entonces, bueno, Hammer nos invita a eso, a decir, bueno, ¿cuándo vamos a comprender esta conexión absolutamente visible, directa entre psiquis, cerebro y órgano, que nos va a permitir entender a este individuo de una forma mucho más integral y sobre todo, ¿qué pasó, compañero? Que está, bueno, vamos a empezar, tal vez él mismo no pueda, pero se empieza a ver por otro lado. Algo le pasó que está desorientado. Es un punto de vista, un nuevo paradigma, bueno, bastante o muy diferente. Nefrólogo o el especialista del caso si se llega a la instancia de cáncer por un oncólogo. Todo por no lograr comprender la conexión directa psiquis, cerebro, órgano. Desorientación. Si un ser humano o animal tiene que huir de imprevisto e inesperadamente con un DHS y termina en un lugar desconocido, normalmente sufre el conflicto del prófugo, un conflicto de sentirse solo y abandonado. Bueno, aquí tengo que hacer una pequeña aclaración que es un tema mío. Acá, cuando se pone con un DHS, lo que se busca decir es que esta situación que estamos diciendo de un ser humano, un animal que huye desprevisto, inesperadamente, estamos diciendo con DHS. Ahí me parece que me equivoqué, que yo y puse un, pero el un confunde. Ya hay más de uno, porque está en constelación. Pero lo que estamos hablando es que no todo el mundo que huya de forma imprevista e inesperada va a tener un impacto. Volvemos a las aclaraciones o preguntas que hace mi amigo Gustavo. Me dice, bueno, no, pero porque te diga algo tu suegra, estamos de acuerdo. No por huir de forma imprevista e inesperada vamos a tener 1, 2 o 3 DHS. Está claro. Pero si lo hace con DHS, o sea, con impacto, más de uno, ya está desde algún lugar con un conflicto de prófugo y con un conflicto de sentirse solo y abandonado, con una situación psíquico-cerebral y orgánica, que al semarse va a dar una constelación, si son de endodermo. DHS y termina en un lugar desconocido, normalmente sufre el conflicto del prófugo, un conflicto de sentirse solo y abandonado. A nivel orgánico, obstruye los tubos colectores, permite que salga orina y se excreten lo que se debe eliminar. Mantiene la mayor cantidad de agua posible en el individuo y la posibilidad de retener el agua cada vez que sea posible. Si el impacto es en los 2 riñones, ya estamos en una constelación cerebral. Entonces, Vez que sea posible. Si el impacto es en los 2 riñones, ya estamos en una constelación cerebral. aquí tenemos que desde algún lugar un individuo sufre este tipo de impactos y a partir de ahí la descarga a través del conflicto psíquico está en el cerebro y en los órganos. ¿Tá? Todo esto tiene un sentido biológico, ya que desde algún lugar ese adenocarcinoma o el primer impacto en los tubos colectores va a permitir que el individuo retenga agua. Y esa situación es un plus en la situación
que está atravesando, ya que desde ese lugar hay lo que vamos a ver ahora, lo que se llama suprasentido, que es cómo se originó todo este funcionamiento biológico, y tiene un origen, que es en la parte más arcaica de todos nosotros, de todos los seres vivos, que es cuando desde algún lugar el individuo, el ser o el animalito quedaba fuera del agua. Lo otro que quiero decir es que si bien todo esto yo siento que es entendible, es mucho más complejo. Todo este sistema, todo este funcionamiento que estamos describiendo, tiene una relación directa con lo que Hammer llama los 12 nervios craneales, que son los 12 nervios del sistema nervioso que están actuando en estos conflictos, y esos nervios tienen una relación directa no solo con la parte orgánica, sino con el conflicto y el sentido del conflicto que este individuo está atravesando y las mejores oportunidades de supervivencia. El tema es que entrar en eso es complejo. Nos da una o dos clases solo para entender el conflicto del prófugo. Por qué un individuo va a desarrollar, luego de impacto en los dos riñones y una constelación cerebral, una retención de líquidos con un adenocarcinoma, ¿tá? Como mejor forma, como mejor oportunidad de sobrevivir. Lo que quiero decir es que Hammer no nos tira esta información y bueno, ya esto va por acá. No, es absolutamente complejo. Va a la parte arcaica, evolutiva, del sistema nervioso, del funcionamiento orgánico, y tiene un sustento total y enorme, más allá de la investigación y las validaciones que se pueden hacer con tomografías computadas. No, hay un sustento enorme. Bueno, en este curso estamos tratando de profundizar todo lo que puede y creo que es bastante. Ahora, entrar en lo otro me parece que es para, de repente, quien quiera seguir investigando. Asís, contanos. Una duda que me surgió es, o sea, ¿engordás más si, o sea, tenés los dos riñones o no? O sea, perjudicados. Ahí habría una constelación cerebral en los dos, pero tendría que haber un doble impacto de abandono. Con un impacto en un riñón podés estar reteniendo líquido, pero no significa ni que tengas que te estar desarrollando un adenocarcinoma, ni significa que estés en constelación. Puede que sí, puede que no. Este caso que estamos tratando es un conflicto de prófugo o de doble impacto de abandono y tiene estas características que estamos colocando. Se obstruyen los tubos colectores, permite que se salga orina y que se excrete lo que se debe eliminar, pero mantiene la mayor cantidad de agua en el individuo y la posibilidad de retener el agua todo lo que le sea posible. Y todo eso tiene un sentido biológico, esa retención de líquidos. Genera más posibilidades de supervivencia. Pero te engorda más que si tuvieras, o sea, solo como no estuvieras constelado. Porque ahí solo un riñón sería, No, o sea, yo creo que retener más líquidos, yo me voy a quedar en esto, porque las causas de la obesidad son múltiples. Una es por retener líquidos, pero no significa que sea la única. Se puede entrar en determinado tema de retención de líquido por otros motivos, ¿tá? Pero yo considero que si tenés un doble impacto en los riñones, vas a retener más líquido que si tenés un solo impacto en un riñón solo. Si es esa tu pregunta. Ahora, lo que sí vamos a continuar, que esto sigue ahora desarrollándose un poquito más, es el sentido que tiene retener agua dentro de un conflicto de prófugo, dentro de la desorientación. Vamos conectando todo, es parte de lo mismo. ¿Tá? Entonces, desde algún lugar,
si un individuo está desorientado, tiene un doble impacto en los tubos colectores de los riñones. Entonces, no significa que un individuo puede estar obeso, pero no está desorientado. Entonces, no está en esa constelación. Puede estar sucediendo otra cosa, por la cual retiene líquido o por la cual está obeso. Pero acá estamos hablando del conflicto de prófugo, con un doble impacto en hemisferio derecho, con doble impacto en los tubos colectores, con el sentido biológico de no seguir avanzando y con este funcionamiento de retener líquidos. ¿Estamos? No significa que toda persona obesa esté reteniendo líquidos, aunque en parte sabemos que es uno de los componentes, y no significa que toda persona obesa tenga esta constelación porque estaría manifestando desorientación. ¿Estamos de acuerdo? Y yo no creo que una persona que está obesa esté absolutamente desorientada, pero si se empieza a tener esa característica, ese síntoma, bueno, se puede empezar a tener esta información a la mano. ¿Ok? Porque si no diríamos que todos los obesos están desorientados y tienen un doble impacto en los riñones. Y nosotros no podemos afirmar eso. ¿Está claro? Te la hice a la inversa ahora, el razonamiento. Nosotros no podemos decir que todos los obesos tienen el conflicto de prófugo. Sí tienen algún impacto generalmente en los tubos colectores y retienen. Sí, sí. Ahora, yo no sé si en los dos y en constelación. Eso está en el individuo. Pero es investigable así. Y tú lo podés investigar esto. ¿Me explico? Porque decís, bueno, yo ahora tengo un elemento más. No solo la retención de líquido, sino que tengo un elemento que me lo da la constelación, que es la desorientación, para no continuar avanzando. Y hay una situación clave. Cuando uno desde algún lugar no puede avanzar, y no puede, puede comenzar a conectarse con lo que podría decir, es una desorientación. Y ahí podría, a través de los síntomas de la constelación, saber si está constelado, saber si tiene un doble impacto. ¿Correcto? Todo investigable. Blanca. Y cuando tenés el impacto en los dos riñones, ¿siempre hay un adenocarcinoma? No siempre. Depende de la intensidad del impacto, del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Cuánto tiempo lleva esos impactos activos o la intensidad del impacto. ¿Me explico? No, no siempre. Es como que digamos que siempre hay un adenocarcinoma en el estómago No, lleva su proceso. Ahora, sí, desde algún lugar va a haber un crecimiento celular. Y muchas veces puede estar ese crecimiento. Ahora, el tema es que como durante miles de años nunca pudimos ver adentro de nuestro cuerpo, no había forma de detectar un crecimiento de un adenocarcinoma. Y como después se reparaba con microbacterias, todo seguía. Hoy tenemos estas máquinas que nos permiten ver y es desde ahí que dicen, uff, y ahí empieza toda una complejización del cáncer que es, bueno, muy amplia y muy desde algún lugar interesante de abordar, porque en el mismo momento que ya se menciona la palabra cáncer, el miedo corre a diestra y siniestra, sobre todo a los pulmones. Y es desde ahí que arrancan las grandes metástasis, que se llaman, que es, no, ya se expandió. Lo que se expandió es el miedo y las respuestas biológicas para biologizar ese miedo que el individuo tiene desde que se escuchó la palabra cáncer. ¿Está? Entonces, nosotros lo que estamos tomando es la unión de lo que son síntomas claros de una hoja embrionaria y de impactos dentro de ese tronco cerebral y de endodermo. Estamos estudiando un conflicto llamado el de prófugo, que avanza un poquito más ahora. Y aparte de los síntomas
y del sentido biológico del propio conflicto de prófugo, comenzamos a ver por dónde viene, con doble impacto en los tubos colectores de los riñones. Entonces, seguimos. Y yo les dije y les aclaro y los invito, el que quiera seguir investigando, que esto tiene un sustento mucho, mucho mayor. Desde la parte del sistema nervioso, desde la parte del funcionamiento celular y sobre todo del conocimiento de todo esto desde lo arcaico. Cómo todo fue evolucionando. Es fabuloso. A nivel psíquico, el síntoma será el de la desorientación, con el sentido biológico de no avanzar en territorio desconocido, aguardar a que la situación regrese a terreno conocido. Suprasentido arcaico de supervivencia fuera del agua, aguardando regresar al lugar donde se está a salvo. Estas son las cosas que uno va colocando para ampliar la información, ¿tá? Pero esto del suprasentido es lo que se puede estudiar desde lo evolutivo, desde los seres vivos que somos, aunque este conflicto de prófugo está en los animales también. Entonces, no arrancamos la semana pasada, no arrancamos hace 100 años, tenemos miles y miles de años de evolución, de acumulación de programas biológicos, funcionamientos, y todo está absolutamente relacionado. Las hojas embrionarias, el sistema nervioso, la psiquis, que detecta todo lo que sucede y recibe esos impactos, para luego procesarlos, darle instrucciones al cerebro, el ordenador, y el ordenador hacer todo lo posible. Y a partir de ahí va a los órganos en determinadas variables, si hay más de un impacto ya en constelación, para hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que continúe la vida. Va por ahí. Entonces, entendiendo esto, partimos al revés y llegamos a esa psiquis a ver qué la impactó, qué conflictos biológicos se está viviendo hoy. Y es desde ahí que se puede lograr cambiar algo. Consternación. Se trata siempre de conflictos de pedazo, que debe ser movido peristálticamente, ensalivado, absorbido, asimilado, cuando los impactos se encuentran en el lado derecho de TC, o movido para ser desechados, expulsados, no asimilados, cuando los impactos se encuentran del lado izquierdo del tronco cerebral. Acá tenemos lo que vimos la clase pasada. Todo esto lo vimos en el esófago, en el estómago y en el colon cuando vimos esos órganos, cuando vimos la respuesta biológica, esofagitis, gastritis, colon irritable. ¿Y cómo? Si los impactos estaban en el derecho, se buscaba funcionar de esta forma. ¿Cómo se buscaba mover el bocado, el pedazo, en lo que se podía ejemplificar como un hueso atravesado? Y si era en el lado izquierdo, desechado, expulsado, no asimilado, etcétera, etcétera. Ahora, la clase pasada, cuando vimos en estos órganos y en esta respuesta biológica, no hablamos de consternación. Nosotros no dijimos nada de ese síntoma psíquico, porque vimos un solo impacto. Un individuo, yo no digo que el que tiene una gastritis, yo la he tenido, está bárbaro, pero no tiene por qué estar consternado y quedar en una situación de consternación. Ahora, cuando ya se tiene más de un impacto, generalmente ese individuo ya está en otra situación psíquica y ahí aparece la consternación, el pedido de ayuda. Sí, el sentido biológico en los tres órganos y sobre todo los impactos y en los impactos de endodermo
Es el obtener ayuda. Ahora, aquí aparece este síntoma psíquico a través de lo que es la constelación de endodermo o de TC, tronco cerebral. Simplemente, como la semana pasada vimos lo mismo, y hoy, al estar en un doble impacto, tenemos un elemento más. La consternación a través de la constelación cerebral de endodermo y el sentido biológico de la consternación, que es obtener ayuda ya de A otra nivel forma. orgánico, se trata de variantes de los órganos basadas en este proceso, siempre con el funcionamiento conocido de la hoja embrionaria endodermo, crecimiento y degradación celulares. Cuando se trata de más de un impacto, estamos en constelación cerebral y debemos investigar a partir de los órganos impactados. Entonces, sí, todo parece muy complejo. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes es médico, pero de algún lugar, y yo no lo soy. Pero humildemente o de forma práctica y valorizándonos, podemos decir, che, al final esto de la esofagitis, gastritis y colon irritable, yo no digo que es una papita, pero no es tan complejo. El individuo está atravesando un conflicto. Busca asimilarlo o deshacerse de él. Con una itis, una inflamación, esofagitis, gastritis, apendicitis. Entonces, es desde ahí. Yo repito, no quiero faltar respeto a la gente que estudia añares. Yo también llevo un tiempo estudiando, años, pero no significa que se busque desvalorizar, ni está diciendo que esto. Pero si uno empieza a entender cómo funcionan determinados tejidos en una hoja embrionaria y desde algún lugar determinados órganos que pertenecen frente a un conflicto, estamos viendo que todo ese tubo que va pasando todo en cuanto se tienen conflictos de bocado, está claro, ¿no? Tiene un funcionamiento preestablecido. Entonces uno, desde esta información, cuando alguien dice gastritis, se puede ir, por supuesto, a la parte emocional y se puede ir a todo y tomarse un comprimido y todo. Pero después decir, bueno, hay una situación en tu vida que estás o tratando de asimilarla o tratando de expulsarla y esto te está dando vueltitas y vuelta y vuelta. Bueno, pero tranquila, esos movimientos que está generando tu sistema digestivo van a ayudar. Y por el otro lado, la toma de conciencia, el entendimiento, el digerir, el entender, también te puede ayudar mucho. Verlo ya no tanto como que algo que comiste, sino como algo que estás viviendo, algo que estás intentando entender, digerir, entender, digerir, entender. Bueno, va por ahí. A nivel psíquico, el síntoma en común en los impactos de tronco cerebral en conflictos de bocado es la consternación, con el sentido biológico de obtener ayuda. Ya lo vimos y es de lo que se trata. Ya ahora, luego de un doble impacto, ya hay una situación diferente y si con un impacto era obtener ayuda, con más de un impacto ya se busca un plus más y aparece la consternación en el individuo. Y el individuo se muestra diferente a nivel psíquico, teniendo no solo un nuevo síntoma, sino que ya el sentido biológico de obtener ayuda se hace mucho más claro y explícito. Se necesita ayuda, se empieza a pedir agua por señas, entramos en otro estado. ¿Tá? Y entonces nuestra maravillosa biología, madre natura y todo lo que somos como seres vivos, bueno, dice, che, bueno, vamos por más, vamos por otra, por mucho más de lo que teníamos, hay un doble impacto
y hay que conseguir ayuda, bueno, sí o sí, y ese individuo y se cae, y ese individuo va a obtener la ayuda porque como seres de manada que somos, vamos a tener siempre a alguien alrededor que nos va a venir a brindar esa ayuda. Estáis todos invitados a colaborar. Es tal la alegría cuando se consigue ayudar a las personas afligidas y los afectados notan enseguida si uno conoce su caso, entonces se abren voluntariamente porque se sienten comprendidos. Cuando pienso en los pobrecitos que hasta ahora hemos recluido en una institución psiquiátrica, a veces de por vida, porque se consideran enfermedades incurables, esos a los que hoy podemos ayudar de verdad a que vuelvan a estar sanos, tan sanos como nosotros mismos. Entonces, el corazón me salta de alegría en el pecho. Desde que soy médico, siempre he deseado poder ayudar a los más desgraciados de todos.